Pues la verdad que tengo la fecha como muy señalada, ¿no? Quizás no me acuerdo tanto de mis cumpleaños, pero que de hecho es en breve, pero sí que... Me resulta tan relevante esto que dices, porque bueno, yo llevo trabajando 4 o 5 años con personas con patologías graves y me vienen con un montón de miedos o con un montón de conceptos interiorizados de redes sociales o que lo he escuchado por ahí, eh, y ya me viene preguntando antes de que yo estudie su caso, oye, vamos a hacer ayuno, oye, vamos a hacer dieta tal, oye, vamos a hacer este tipo de intervención. Es como que eh, con la mega masa de información que hay pública en Internet, en el que casi todos son beneficios, ¿no? Cúrcuma beneficiosa, tal beneficiosa. Entonces en todo ese tiempo me destrocé los biorritmos, ¿vale? Hormonalmente se me disparó todo, como es de esperar. Pero bueno, eso también lo cuento a toro pasado, porque a día de hoy un poquito más, pero creo que todavía no es suficiente ni de lejos, que me doy cuenta de las cosas cuando me han pasado. Quiero preguntarte si en todo este proceso que has vivido, has tenido alguna vez ganas de tirar la toalla, ganas de decir, estoy cansado de, por ejemplo, ir a diferentes profesionales, estoy cansado de la terapia manual, estoy cansado de tomar pastillas, no voy a hacer nada y me da igual todo. Te lo cuento y además me explayo. Un poco. Pues sí los he tenido. Entiendo que todo el mundo que sufre alguna lesión o alguna dolencia incapacitante y alargada en el tiempo, al final eso pasa. Te respondo que sí lo he tenido, pero te respondo que no he tirado la toalla. Me gusta mucho tu historia porque hay un punto que me parece vital y que creo que a cada persona le viene en un momento de la vida. Y que yo siempre digo el momento en el que uno hace clic. Cuando uno hace clic es porque vive algo o ve algo o experimenta algo en el que dice, ok, durante mi vida me he estado dedicando un 10, un 20, un 30% de atención en mí mismo, ahora ese 10, 20, 30% tiene que ser un 80%. Las dolencias en cualquier región de la columna vertebral tienen un alto riesgo de generar incapacidad. De forma habitual se explica y se comenta que la salud articular y ósea no tiene capacidad de reversión y que solamente puede ralentizarse una vez que ya este tejido o esta zona se encuentra comprometida. En el episodio de hoy traemos a un invitado súper especial que ha vivido una gran dolencia de esta índole y viene a poner encima de la mesa su propia experiencia. Así que, bueno, si te interesa esta temática, te recomiendo que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Hola, Moisés Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast. Lo primero de todo, muchas gracias por pasarte por aquí, porque en las anteriores entrevistas que hemos hecho aquí en el podcast hemos traído siempre a profesionales y es la primera vez, bueno, profesionales puramente endocrinos, PNI, psicólogos, y es la primera vez que, bueno, que vamos a tratar una temática asociada a la salud de primera mano, de primera persona. Así que te doy las gracias por haberte querido pasar por aquí y dedicarnos un ratito. Buenas, Alejandro. Pues lo primero, agradecerte, por supuesto, esta invitación y nada, preparado para ello, para aportar lo que se pueda y a quien le sirva, pues bienvenido sea. Vale, antes que nada, mira, te quiero explicar cómo vamos a... cómo te planteo esta entrevista, ¿vale? Vamos a hablar de ciertas cosas asociadas a este dolor cervical que comentamos cuando planteamos la entrevista, pero en algún momento concreto de la entrevista te quiero hacer una especie de dinámica, ¿vale? Y es que te voy a hacer una pregunta como más personal o más comprometida, de la cual puedes elegir si respondérmela o no, ¿vale? En el caso de que me la respondas al final de la entrevista, tienes un premio o, entre comillas, un castigo, ¿vale? Pero es como para fomentar que las personas se acostumbren a consumir contenido que sea más largo de 10 minutos, que yo creo que esto es importante. Así que, bueno, una vez esto más o menos entendido, cuéntanos quién es Moisés, por qué hemos gestionado esta entrevista, cuál ha sido el objetivo principal. Bueno, pues Moisés ha ido cambiando a lo largo de su vida como todo el mundo, ¿no? Aunque bueno, a día de hoy sí que es una persona que investiga mucho, indaga mucho, tiene muchísima curiosidad, de siempre la he tenido, pero sí que en estos últimos años
ya casi diría que más de una década, desde que empezó a interesarme mucho el tema de la salud, el tema de la nutrición y, bueno, el tema del bienestar, digamos, humano en general. Entonces, a grandes rasgos, diría que es eso. Vale, qué es lo que pasó en tu vida para que comenzasen estas ciertas alteraciones en salud? ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue el momento detonante que tú dijiste, oye, pues estas cosas que me están pasando a nivel de salud empiezan a comprometer mi día a día? Pues la verdad que tengo la fecha como muy, muy señalada, ¿no? Quizás no me acuerdo tanto de mis cumpleaños, pero que de hecho es en breve, pero sí que fue en junio del 2018. Ahí empecé con unas dolencias como muy fuertes, digamos que en el pecho y en la parte del costado por detrás, ¿no? Como del trapecio, de las dorsales, que no me salía el nombre. Entonces, llegó un momento que justamente jugando un día al fútbol, porque yo siempre he realizado mucho deporte, demasiado, que ahora ya hablaremos de los excesos, pues me quedé, no era como sin respiración, pero casi era un dolor, vamos, que nunca había sentido. Y a partir de ahí ya, a base de empezar a ir al médico, a fisios, efectivamente lo que tenía era como una cervicalgia, ¿no? Como un dolor cervical muy agudo, que incluso estuve encamado una semana, sin casi poder dormir, bastante potente. Y bueno, ahí empezó un poco mi periplo a ir de profesional en profesional, que entiendo que es lo que nos pasa prácticamente a todo el mundo en los que hemos, digamos, como no atendido a nuestra salud de manera, digamos, objetiva y simplemente hemos dejado que otros nos la manejen hasta que ya el cuerpo te llama la atención para que pongas el foco ahí y empieces un poco a indagar. Vale, una duda que me surge y que me interesa, porque claro, yo cuando veo muchos pacientes me cuentan todo este recorrido, como tú decías, de ir a diferentes profesionales, tener diferentes diagnósticos. Entonces, me gustaría que me contases en tu caso qué ocurrió. Es decir, mira, primero fui al médico familia o primero fui al especialista, me diagnosticaron esto, el tratamiento que estuve llevando fue este. ¿Cuáles fueron los primeros pasos a nivel de abordaje clínico tradicional en tu caso? Claro, es muy buena pregunta porque aparte entiendo que el 99% de la gente, por poner un número, pero casi todos, los pasos son prácticamente los mismos. Es decir, lo primero que fue al médico de familia, te recetan algo de medicación, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezas a tomarla, parece que se calma un poquito el dolor, pero ni de lejos se llega a recuperar. Y bueno, por suerte en mi caso, pude también optar a médicos privados y empecé principalmente, claro, al diagnosticarse, digamos, la dolencia localizada en el cuello, pues yo empiezo como a centrarme exclusivamente en esa zona y empiezo a ir a que me traten con ozono, ¿vale? Pinchado, empiezo a ir, bueno, cortisona me pusieron mucho, pero eso sí que fue por la Seguridad Social, también inyectado, y sobre todo tratamientos mecánicos, fisioterapia, osteópata, quiropráctico, quiromasajista. Bueno, he conocido como ramas digamos, del tratamiento a nivel mecánico que no tenía ni idea que existían, porque era todo, o sea, no sé si me ha quedado algo de probar en el sentido mecánico. Luego ya podremos entrar en que eso fueron, además, diría que 2 años, Vale. En esta ¿vale? O primera sea, fase no hablamos de que un mes y ya está, no, fue sí. largo. En esta primera fase de tratamiento, Moisés, después de haber, bueno, pues aplicado un glucocorticoide, después intravenoso, después de haber aplicado seguramente antiinflamatorios no esteroideos típicos, después de haber aplicado, digamos, las estrategias básicas que se recomiendan a cualquier persona que tiene una dolencia física en medicina tradicional, podemos decir, ¿cuál fue tu perspectiva en relación a la efectividad? ¿Tú crees, hasta qué punto crees que eso estaba siendo eficiente? ¿Te ayudó a recuperarte un poco, nada, mucho? Sí que me ayudó, es cierto que a nivel dolor se redujo, ¿no?
pero es cierto que en cuanto intentaba iniciar o retomar, mejor dicho, un poquito la actividad física, tanto laboral como igual o más importante en mi caso, personal, ¿no? Pues bueno, deporte, como te digo, que llevaba haciendo desde que tenía 12 años hasta el día de junio del 18, como digo, llevaba 23 años haciendo deporte prácticamente a diario. Entonces, vamos, que había hecho mucho más deporte que trabajo, digamos. Entonces, claro, a nivel personal, veía que todo eso no lo podía retomar. Sí que, repito, el dolor se había reducido, pero no conseguía despegar. Y eso era lo que a mí me generaba mucha incertidumbre porque los tratamientos ya habían llegado hasta donde tenían que llegar. Desde el minuto 1 en la seguridad social, obviamente, era lo que había. Y luego también en el tema que te digo de tratamientos mecánicos, también no había más. Y yo sí que personalmente sentía más ansiedad, sentía más incertidumbre, sentía que me empezaban a doler otras partes del cuerpo, como el pie, por ejemplo, que ahora podemos hablar de ello, que de hecho a día de hoy es con lo que estoy, que anteriormente no me habían molestado nunca. Entonces, como que eso me daba como, no sé, alarmas, ¿no? De que algo estaba pasando, de que era más allá que solo localizado en esta parte del cuerpo. Sí. En relación a esto te quería preguntar, porque sabemos que, bueno, que tuviste como esa primera fase, ¿no? De abordaje tradicional donde estuviste enfocado puramente en la sintomatología, que fue en el dolor, y hiciste tratamiento enfocado al dolor. Pero ¿qué pasó después? Me contabas antes de la entrevista que, bueno, que hubo un momento disruptivo, ¿no? Y también lo comentabas al principio, donde empezaste a ser un poco más inquieto, a estudiar diferentes disciplinas. ¿Qué fue lo que ocurrió posteriormente a esos 2 años después de tratamiento antiinflamatorio y de glucocorticoides? Claro, yo me mantuve casi 2 años en ese tratamiento, únicamente mecánico, pero sí que es cierto, claro, no es de hoy para mañana, por lo menos en mi caso, cuando se empezó a introducir variantes y otras ideas, que empecé a valorar, que eso sí que fue en verano del 2019. De hecho, bueno, confluyeron varias circunstancias. Yo empecé como a interesarme un poquito más como libros de El poder de la hora o Tony Robbins, lo de Poder sin límites. Hubo otro también que era como también muy integral. No me acuerdo el nombre. Si me viene te lo digo. Pero trataba como muchas cosas del cuerpo. Trataba alimentación, trataba ejercicio físico, trataba estiramientos. Entonces, confluyó también, como te digo, con el inicio de una relación sentimental que a la cual, la verdad, le estoy muy agradecido, aunque es cierto que a día de hoy ya no mantenemos esa relación, pero sí que fue como un disruptor, como un catalizador, digamos, todo eso que te cuento para que efectivamente empezara a interesarme más por más cosas de este tipo, y esta persona de la que te hablo pues me aconsejó también ciertos autores como puede ser Borja Vilaseca, como Sergi Torres, que yo no había oído hablar en la vida, y son como nuevas ideas que se te introducen. Y justo en la pandemia, por eso te digo que fue como en todo ese periodo, desde verano del 2019 pues hasta, bueno, ya en adelante, justo la pandemia también empecé a estudiar higienismo, que es una corriente que va más como alimentarte pues con comida real, no crudo y vegano, pero bueno, la vertiente como más purista sí que se decanta casi ahí, a crudo y vegano, frugívoro. Y bueno, ya empecé a experimentar y a comprobar ayunos, a comprobar que la mente podía entrar como en otros estados y cosas que yo no había experimentado nunca, poder empezar a contrastar. Vale, esto me parece muy interesante y te quería preguntar por ello. Bueno, para las personas que nunca hayan escuchado estos conceptos, pues el tema del crudo y veganismo es únicamente alimentarte con frutas y verduras que no estén cocinadas, son crudas, y desplazar quizás pues todo lo que no sea procedente de la tierra o de los cultivos y que no incluya carne, pescados, huevos, etcétera, etcétera. Y obviamente el ayuno es la restricción temporal de la comida por un tiempo determinado con un objetivo concreto. ¿Cómo fue tu experiencia? Es decir,
en tu caso concreto, con las dolencias que tenías, al aplicar esta nueva rutina alimentaria, al aplicar estos ayunos, ¿cuál fue qué te llevaste a decir? ¿Viste? Oh, pues mira, esto me está viniendo bien para esto, me viene mal para esto otro. ¿Cómo lo viviste? Vale, me he acordado del libro, El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, que es Sí. hiper conocido. Ese fue el primero, además, que me leí. Y claro, fue como, además, justamente en ese libro lo enlazo con esto que me has preguntado, porque habla de no mezclar alimentos, que es una de las bases del higienismo, no mezclar hidratos con proteína, bueno, por no profundizar ahí, pero ya ese libro habla de esto. Digamos que la rama del higienismo más básica es esa, o más comercial, que puedes comer de todo, pero de determinada manera, y luego sí que ya te puedes extender, y fue mi caso. Empecé como desde lo más básico, vi que me empezaba a sentar bien, pero sí que es cierto que mi tipo de mentalidad o personalidad tiende al extremo. Entonces, efectivamente, es donde la cagué, ¿vale? Me empezó a hacer un efecto positivo al principio porque estaba como, digamos, bastante alineado con esa corriente, que era comer de todo, no mezclar alimentos, bueno, las nociones básicas de esa corriente. Pero, como me sentaba bien, fui como haciendo más hincapié en todo. Ah, pues ahora voy a quitar el pescado. Ah, pues ahora voy a quitar la carne. Ahora ya solo vegetales. Ahora en vez de cocinados, no, solo crudos. Y también es cierto que lo hice como en poco espacio de tiempo. No permití que mi cuerpo se adaptara. Eso añadido a ayunos, a no hacer deporte y estar catabolizando y destruyendo masa muscular porque no me movía. Baños de agua fría. O sea, iba poniendo como todos los estresores posibles uno tras otro. Entonces pasó de ser una terapia positiva para mí a destruirme. ¿Es la terapia? No, es el uso de la terapia en mi caso. Me resulta tan relevante esto que dices, porque bueno, yo llevo trabajando 4 o 5 años con personas con patologías graves y me vienen con un montón de miedos o con un montón de conceptos interiorizados de redes sociales o que lo he escuchado por ahí, y ya me viene preguntando antes de que yo estudie su caso, oye, ¿vamos a hacer ayuno? Oye, ¿vamos a hacer dieta tal? Oye, ¿vamos a hacer este tipo de intervención? Es como que con la mega masa de información que hay pública en Internet, en el que casi todos son beneficios, ¿no? Cúrcuma beneficiosa, tal beneficioso. Entonces, todo el mundo quiere aplicarlo todo y el kit de la cuestión es que cada persona, en un momento concreto, en una situación concreta, puede venirle muy bien, voy a poner el ejemplo de la cúrcuma, incluir cúrcuma, o puede venirle muy mal incluir cúrcuma porque su tolerabilidad de las grasas es muy mala, la cúrcuma va vehiculizada en grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es tan importante lo que tú dices porque algo teóricamente que en estudios parece que tiene un beneficio para una población concreta, a nivel individual puede no ser lo mejor, inclusive puede estar contraindicado. Y me parece especialmente interesante que tú nos cuentes eso de primera mano, porque yo como que me harto de decírselo a los pacientes, pero realmente hasta que no lo vives no te das cuenta que aunque algo sea hiper bueno, a lo mejor tú o no eres respondedor y no te sirve, o inclusive es negativo para ti. Y creo que esto es mega interesante que la población lo sepa. Que imagínate, yo qué sé, por poner un ejemplo fuera de la salud, a lo mejor los neumáticos de la marca X son los mejores del mercado para la mayoría de los coches, pero para mi coche en concreto, que tiene un tamaño de rueda, que tiene un tipo de actividad concreta, esos neumáticos pues no van a ser la mejor opción. Entonces, es que esto es importante porque se puede extrapolar a múltiples campos. Y me gusta mucho que lo comentes. También me decías que también a partir de ahí hiciste como cambios en tu ritmo de vida o en tus biorritmos. ¿Puedes explicarnos un poco más esto? Sí, bueno, es cierto que en todo ese proceso que te comentaba, que también duró, pues empecé como en marzo del 2020, que fue cuando empezó justamente la pandemia, y yo creo que terminé de estudiar como en junio del 2021 o así. Entonces, en todo ese tiempo me destrocé los biorritmos, ¿vale? Hormonalmente se me disparó todo, como es de esperar. Pero bueno, eso también lo cuento a toro pasado, porque a día de hoy, un poquito más,
pero creo que todavía no es suficiente ni de lejos, que me doy cuenta de las cosas cuando me han pasado, como cuando pongo perspectiva. Cuando estoy ahí en el barro, me es complicado decir, mira, espera, yo creo que es que el cortisol se me está disparando, entonces por la noche resulta que el sistema simpático lo tengo muy alto, entonces no puedo dormir. No. Ahora digo, vale. Claro, ahora sí que le presto atención y en cuanto yo me noto un poquito más de ansiedad de lo normal, pues quizás utilizo melatonina por la noche durante unos días determinados o aumento o incorporo, mejor dicho, el complejo B o aumento el magnesio también por la mañana, por lo que te digo. Pero para mí el resumen principal es lo que tú has dicho y casi con eso podemos terminar la charla porque yo creo que es el mensaje más potente. Hay que experimentarlo. Ya está. Porque sí que cada vez estoy más convencido que intentar convencer, valga la redundancia, a la gente simplemente, o sea, es como, yo creo que las personas estamos delante de las otras como para catalizadores, como esta pareja que yo te comentaba. Pero el catalizador puede prender ya o puede prender de aquí a 2 años. Ya está. Sí, tú, como todo, ¿no? Es decir, cuando tú te metes el otro día lo hablaba con un compañero publicista que vino por aquí por el podcast, cuando tú te metes en una red social y te salen 5 mensajes de zapatillas, pues la idea de zapatillas está dentro de tu mente y seguramente cuando pases por una tienda te quieras comprar unas zapatillas. Sin embargo, nuestro rol aquí es hablar de la salud, hablar de que hay veces que las cosas que se dicen que no se pueden hacer, sí se pueden hacer, que la reversión de una lesión del tipo carácter que tú has tenido, remodelaciones óseas, remodelaciones articulares, yo lo vivo en consulta diariamente, es posible, quizá no en el 100% de los sujetos, pero obviamente en un porcentaje mucho más alto que lo que se dice de forma habitual, que es, no, esto ya no se puede mejorar, solamente tenemos que frenar con colágeno o tenemos que frenar con inyecciones, como tú decías, de glucocorticoides, la progresión de esta lesión. Y sí, claro, nosotros al final estamos metiendo otra idea como las zapatillas. Es decir, una persona que esté aquí, que nos escuche, bueno, pues ya sabrá, o por lo menos se planteará, si no ahora, dentro de X tiempo, que hay más alternativas y que es interesante buscarlas. Y para mí me gusta mucho tu historia porque hay un punto que me parece vital y que creo que a cada persona le viene en un momento de la vida. Y que yo siempre digo el momento en el que uno hace clic. Cuando uno hace clic es porque vive algo o ve algo o experimenta algo en el que dice, ok, durante mi vida me he estado dedicando un 10, un 20, un 30% de atención en mí mismo, ahora ese 10, 20, 30% tiene que ser un 80%. Porque cuando tú le preguntas a las personas, oye, ¿cuáles son tus prioridades? Te suelen decir salud, dinero y amor, o salud, amor y dinero, o salud, trabajo, no sé qué. Y todo el mundo pone la salud, pero después, cuando analizas su rutina, no es así. O sea, en la mente lo tienen claro, que lo primero es la salud, pero a nivel ejecutivo no es así en la practicidad. Sin embargo, cuando haces clic, cuando te pasa algo, cuando experimentas algo, cuando ves algo muy grave en un familiar, hay muchas personas que dicen, es ahora el momento. Y yo creo que ese momento le llega a todas las personas en un momento de la vida. Tienes que llegar a los 60 años y que te dé un infarto, o puede que te pase con 16 años y te veas que no quieres tener, imagínate, exceso de granos en la cara. Cada persona tiene un momento. Pero es este aumento o este momento en el que te vuelves inconformista al máximo de tu salud, cuando las cosas empiezan a convertirse en exponenciales. Y no hablo de bienestar, hablo de crecimiento personal, hablo de rendimiento laboral, rendimiento académico. Hablo de cuando tú como persona empiezas a ir para arriba y que tú lo expliques desde tu punto de vista, inclusive viviendo una lesión que podía ser incapacitante, me parece muy potente. Y te quiero preguntar cómo estás a día de hoy. Vale. Sí que quiero añadir algo a lo que comentas. Es cierto que, claro, toda la gente habla de la salud, que es lo más importante, pero yo creo que, o sea, completamente de acuerdo contigo. O bien le prestas atención, como dicen, a la salud o se la tendrás que prestar a tu enfermedad. Y yo creo que hay 2 maneras de llegar a eso. Es la que menos se da hoy en día, que es mediante la conciencia, mediante la atención, mediante ver qué te pasa, y la otra, que es la mayoría, y me incluyo, mediante el sufrimiento. O sea, está muy claro que es así, ¿no?
Y muchas veces me viene a mí la reflexión de decir, pero bueno, yo hasta el día que empecé a interesarme en la salud, ¿cuántas horas le había dedicado yo a la salud? Pues en informarme, en aprender, en leerme el manual de instrucciones de la tele, ¿no? Pues 1 hora, 2. Pero ¿cuántas le has dedicado a otras cosas como bastante menos importantes, supuestamente para ti, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante que tenga la gente y pueda reflexionar, de decir, a ver, sí, la salud, muy bien. El dinero, muy bien, pero el dinero, ¿haces alguna formación, te lees algún libro o dejas el dinero en el banco y esperas que se multiplique por arte de magia? Cuando vas a pedir una hipoteca te informas cómo es, te asesoras, preguntas en diferentes bancos, ves lo que es la comisión de apertura o te da todo igual. Y dices, aquí. Y en cambio, en la salud hacemos eso. Es como aquí, ya está. ¿Vale? Entonces eso creo que es importante como reafirmarlo a lo que tú decías. Y luego, por otro lado, tu pregunta de cómo me encuentro yo a día de hoy. Bueno, me gusta mucho poner como números, ¿no? Para posicionarme. Entonces, pues del 1 al 10 he llegado a estar en un... Bueno, cuando estaba encamado estaba en un 1, por decir. O sea, estaba respirando y comiendo. Pero ya está. O sea, poco menos que vegetal. A día de hoy, te puedo decir que mentalmente estaré en un 8 o 9 bajo mi experiencia. Igual de aquí a 2 años hablamos y te digo, hostia, Alejandro, entonces estaba en un 5. Pero en lo que yo he percibido hasta el día de hoy como Moisés, que va a cumplir 42, estaré en eso. Físicamente, a lo mejor en un 6, 7, porque a día de hoy me incapacita bastante el tema de un pie, porque claro, deambular, pues me impide. Pero de ahí para arriba, el resto del cuerpo, igualmente yo entreno fuerza y cuando me toca pierna, claro, dirías, pierna no puedes hacer. Perfectamente, adaptas ejercicios. Igual no puedo hacer 100 ejercicios, pero puedo hacer 70 ejercicios. Sí, sí, sí. Pues mira, quiero aprovechar ahora para hacerte esta pregunta un poco más profunda. Esta, si no me la quieres responder, estás en tu derecho, ¿vale? Antes de respondérmela, quiero que me digas si me la vas a responder o no, ¿vale? Es lo de la dinámica. Y quiero preguntarte si en todo este proceso que has vivido, has tenido alguna vez ganas de tirar la toalla, ganas de decir, estoy cansado de, por ejemplo, ir a diferentes profesionales, estoy cansado de la terapia manual, estoy cansado de tomar pastillas, no voy a hacer nada y me da igual todo. O sea, has tenido ese punto porque yo lo vivo con muchos pacientes de momentos muy críticos a nivel emocional que dicen, es que no puedo más con vivir el síntoma, vivir estar empastillado, vivir con diferentes tal y encima sentir que estoy incapacitado, que no puedo trabajar, que no puedo hacer vida social, que tengo a gente preocupada por mí. Entonces, te quería preguntar si has tenido algún momento de estos de crisis, que si quieres no contármelo, estás en tu derecho. Te lo cuento y además me explayo. Un poco. Pues sí los he tenido. Entiendo que todo el mundo que sufre alguna lesión o alguna dolencia incapacitante y alargada en el tiempo, al final eso pasa. Te respondo que sí lo he tenido, pero te respondo que no he tirado la toalla nunca. Digamos que también una parte de mi personalidad es así. Es como muy constante y muy pico y pala. Y eso siempre lo he tenido dentro, el saber que tenía que seguir, ¿vale? Entonces, también algo que a mí me ha servido mucho, yo cómo me siento hoy no lo puedo determinar, ¿vale? Digamos que la ley de causa y efecto para mí es muy veraz y la experimento. Muchas veces soy consciente de que es así, otras no, pero digamos que para mí es una realidad, ¿no? Y es que siempre he tenido en mente, o sea, lo que me pasó del dolor de cuello, sé un poco por qué empezó, pero también de que venía más atrás, ¿no? Mucho estrés, mucho deporte, o sea, mucho estrés, y entendamos estrés como mucho ejercicio físico es estrés, mucho estrés emocional y no gestionar las emociones es estrés, no sé, una dieta extrema con mucho deporte es estrés, ¿vale? Entonces fue ese cúmulo sostenido durante años, llegar a una edad de 36 y no sostenerse. Que digamos que mi crisis de los 40 empezó un poco antes, ¿vale? Y ahí estoy casi aún. Pero volviendo a lo de causa y efecto,
en mi caso me funciona mucho influir en las causas. Es decir, vuelvo al ejemplo que ponía. Hoy, como me he levantado, yo no lo determino. Por mucho que yo me haga cuando me levante afirmaciones, qué guapo que eres en el espejo y ahora tal, no entro en el día si no tengo que entrar porque no me he levantado bien. Ahora, ¿por qué no me levanta bien? ¿Qué es donde voy? ¿A qué hora me acosté? ¿En qué estado anímico me acosté? ¿Qué he hecho durante la noche? ¿He estado en oscuridad? ¿No? Y luego, obviamente, se traslada en el día. ¿Te ha dado el sol? Bueno, ahí podríamos extendernos 4 capítulos. Pero, o sea, el resumen es las causas. ¿Qué causas estás haciendo? Y si tú no las sabes, no pasa nada. Porque si tienes ganas de saberlas, te va a llegar un libro, te va a llegar un vídeo, te va a llegar un especialista, te va a llegar un profesional que te va a acompañar y te va a ayudar. Lo que tienes que tener es como esa intención de decir, no me encaja que las consecuencias o los efectos sean esos cuando yo me creo que las causas que estoy haciendo son las correctas. Algo falla y buscar. Ya está. Sí, hay una cosa que también hablamos antes de la entrevista que quiero que comentes, ¿vale? Porque como tú bien has dicho, o sea, tu dolencia no llegó de la nada, tuvo muchas causas, fue multifactorial y se generó bastante tiempo antes, previo a que diera la cara. Y me comentabas que no solamente tomaste un poco las riendas de tu salud después de estos 2 años de aceptarlo prediseñado para todo el mundo, sino que también hiciste otro tipo de análisis, sino que también hiciste otro tipo de consideraciones para mejorar tu condición general de salud. ¿Me hablas un poco de esos otros análisis menos conocidos que me has dicho que te hiciste? ¿Qué salió y qué hiciste al respecto? Claro, es lo que hablábamos, mirar las cosas con perspectiva me han hecho ir pues concluyendo ciertos hábitos que a día de hoy ya tengo incorporados y analizar que efectivamente no los tenía. Entonces, como a grandes rasgos, ¿no? En cada uno podríamos ahondar, pero a grandes rasgos, el tema de alimentación, ejercicio físico, gestión emocional, naturaleza y descanso nocturno, ¿vale? Ya digo, dentro de cada uno, dentro de naturaleza puede estar biorritmos inclusive, pero dentro de alimentación también y dentro de descanso nocturno también, porque los biorritmos también influyen e implican cada una de esas áreas. No es lo mismo entrenar a las 7 de la mañana que a las 12 de la noche para tu cuerpo luego las señalizaciones, ¿vale? Pero esas 5 áreas yo entonces en retrospectiva digo, vamos a ver, tenía, porque esto a lo mejor lo empecé a analizar con 40, después de llevar 3 o 4 años ya con la dolencia. De estas áreas que estoy contemplando hoy en día, que estoy poniendo en práctica y veo que cada una me sienta bien, ¿cuántas tenías yo incorporadas? El ejercicio físico, y era una cosa sobrepasar, o sea que tampoco servía. La alimentación, a mi manera, que más o menos estaba dentro de, porque eran como 2 comidas al día, pero bueno, no estaban como al 60-70%, y ya si lo aplico al ejercicio físico que yo practicaba, más al estilo de vida que yo tenía de trabajo una cantidad exagerada, por la noche también los fines de semana, la alimentación era nula, obviamente, si lo aplico a lo que necesitaba, pero lo que sí que tenía completamente olvidado era descanso nocturno, porque era una frase que yo aplicaba mucho, era ya moriré cuando ya dormiré cuando me muera, ¿no? Se me salía como, se me lengua la traba. Ya, pues ya si eso, ya lo haré entonces. Naturaleza, pues ahí estará, yo qué sé, ¿no? Pues no sé, el sol y todo eso, pues bien. Y luego, por otro lado, en la vida había prestado atención a la mente. Gestión de emociones, todo eso era completamente nulo. Era Sí, acción-reacción y ir tapando. Y comenta un poco lo de los análisis. Bueno, los análisis fueron pocos al principio, porque eran más por la seguridad social, entonces ya sabemos que eso pues lleva su tiempo, ¿vale? Y eran más diagnósticos del tipo que te comentaba, como eran mecánicos, pues claro, pues tú vas a un fisio y te dices, sí, yo creo que tal, yo creo que cual, sí, aquí tienes contractura, ¿no? Vale. Pero bueno, el meollo de los análisis sí que empezó, como te digo, a partir de ese conocimiento de que, pues las hormonas, pues los metales pesados, pues
disruptores endocrinos que pueden estar por aquí y tal. Y ahí sí que empecé con analíticas muy extensas bioquímicas, ¿no? De sangre, pero no sé, cada vez que voy a hacerme una analítica, ya los del laboratorio es como que me tienen allí, ¿sabes? Las bandejas preparadas con los tubos, porque son como 9 folios de analítica, ¿vale? Es una cosa ya desorbitada. De orina igual 24 horas, que empecé con Mar, que no sé si te suena, Mar Alonso. Suena. Empecé a ver el tema de metales pesados, estoy de arsénico hasta arriba, que eso me lo estoy tratando con ella, con el tema de quelaciones y tal. También con ella me hice una analítica de microbiota y vimos que había un poquito de disbiosis, sobre todo permeabilidad, algo también de parásitos, pero bueno, eran en tránsito y al final se han solucionado con el resto de cosas. TER de saliva, TER del estrés en saliva también. Y bueno, también me hice para descartar el de la fructosa, la lactosa, ¿vale? Todos esos, inspirado en hidrógeno, sí. También me los hice. Creo que no me dejo muchos más. Bueno, no, que va, sí me dejaré. Biopsia también me hicieron para ver el estómago cómo estaba. Analíticas de heces aparte de las convencionales para pylori. O sea, empecé como a no dar por sentado nada y a dejar que llegara la información por donde tuviera que ser, ya a razón de cada uno de lo que se pueda permitir, obviamente, y de lo que resuene, de decir, porque a lo mejor me decían una analítica de genética, pero no vibraba conmigo ahí, y no me la hice, y a lo mejor va por ahí, pero bueno. Sí, te lo pregunto porque creo que es relativamente importante. Normalmente todo el mundo interioriza que cada cierto tiempo se tiene que hacer un análisis de revisión, pero un análisis de revisión típico te entran 4 parámetros en los que normalmente no se ven nada, te dicen que estás estupendo y te vas contento un año más a tu casa. Y a lo mejor sí que hay cosas, pero no estás mirando donde tiene que mirar, ni siquiera estás mirando en los sitios que poblacionalmente las personas están más estresadas, ¿no? O puede ser a nivel hepático, o puede ser a nivel intestinal. Y me parece especialmente importante para las personas que no tengan síntomas y para las personas que sí tengan síntomas, hacer una revisión completa que valore pues, las principales insuficiencias nutricionales que hay a día de hoy, que valoren posibles contaminaciones por metales pesados, porque es demasiado habitual. En clínica lo vemos desde tiroiditis hasta enfermedades del neurodesarrollo, hasta patologías neurocognitivas, ELA, Lyme, cualquier enfermedad que te puedas imaginar, normalmente lleva una acumulación de toxinas, patógenos, que hace que el contexto, como por ejemplo en tu caso, no sé, me duele un poco la espalda o me duele un poco el cuello. No, el contexto es, te duele eso, pero tienes un volumen de 3, 4, 5, 6, 7 factores bioquímicamente medibles que puedes analizar e intervenir directamente. Por lo cual quería preguntártelo para que tú nos contases que, oye, gracias a hacerme todos estos análisis, descubrí que estaba alto en arsénico, que había algunos parecidos por ahí y tal, que mi intestino no tenía las uniones celulares correctamente ancladas y que eso también seguramente estuviese participando en las lesiones articulares óseas que hubiesen. Y eso es importante, ¿no? También concienciar de que lo que sale en un hemograma básico es un 2% de lo que está pasando en tu cuerpo, que puedes abrir esa información como si fuese un abanico y encontrarte un panorama mucho mayor si realmente quieres hacer una revisión completa o si realmente tienes una sintomatología y no quieres quedarte con la visión, como tú decías, localizada del problema, que al final simplemente va a terminar con el síntoma. Claro. Aquí, como bien tú decías, hay 2 tipos de pacientes. Uno que yo creo que no conozco, aunque estará, que es el de prevenir. No, a lo mejor sí, los que estamos ya en la salud, eso es como puede ser tu caso, pero bueno, tú lo verás en consulta y en más, porque en consulta obviamente te llegarán pocos a nivel preventivo, pero lo verás en tu entorno, que es como más palpable, ¿no? Como más la realidad que solo la parte de la consulta. Entonces, esos unos que ojalá y cada día hubiera más, tú lo verás más en tu clínica. Y luego, por otro lado, el de los que ya llegamos con síntomas. Entonces, para mí es importante en el que llegamos con síntomas no empezar a hacer análisis por tu cuenta, porque has oído un vídeo, porque has leído un libro, porque tal. Está bien, como digo, está bien en unos inicios, pero en mi caso, al final,
mediante profesionales de la salud, que eso también puedes discernir hablando con gente, en las redes también, viendo cuánto tiempo lleva esa persona dedicándose a y cuánta gente ha ayudado, eso también es un indicativo creo que bastante importante, aunque bueno, no significa que porque lleves un año no seas ya bastante bueno, pero si tienes dudas, manéjate por ahí. Igualmente el mensaje de una persona que lleve un año puede ser el mismo que una que lleve 15, ¿vale? Y sobre todo que esa persona te pida los parámetros que necesita por no gastarte un dineral en 1000 cosas que a lo mejor no hace falta, porque ese profesional ya ha visto a más personas como tú, sobre todo, que para mí es lo más importante en este tema, con tu sintomatología. Sí. Ya ha visto a muchos así, con tu sintomatología. Y va más derecho, ataja. Sí, es muy importante filtrar. De hecho, las últimas personas que he atendido nuevas, siempre he dicho, para de hacer análisis, porque ya tienes mucha info. Te hace falta ejecutar ahora mismo. No te hace falta gastarte más dinero en un test de metilación de no sé qué. No te hace falta seguir invirtiendo dinero. Tienes que parar, tienes ya la info, ejecuta, y si vemos que llegamos a un momento que no avanzamos más, pues buscamos más información. Pero hay muchas personas, como tú dices, que ya vienen con síntomas que parece que hasta que no agoten todos los análisis privados del mercado no se quedan tranquilos. Y es que digo, a ver, para mí un análisis me parece relevante cuando el resultado cambie la intervención. Si no la cambia, no lo hago. Es que no tiene sentido. Porque vas a saber que estás, digamos, mucho peor de lo que te esperas o mucho mejor de lo que te esperas. Pero si no va a cambiar nada la intervención, no tiene sentido que lo hagamos. A lo mejor tiene sentido que lo hagamos cuando pasen unos meses y queramos descartar por completo si sigue ahí lo que estábamos mirando o no sigue ahí. Entonces, me parece también bastante interesante. Y nada, Moisés, la verdad es que te quería decir que me parece espectacular esta experiencia que nos has contado. Creo que va a ayudar a muchas personas a que aumenten 1 o 2 niveles su inquietud por la salud gracias a tu historia. También te doy las gracias por pasarte por aquí y nada, antes de despedirnos, si quieres decir algo. Pues lo que tú has dicho es el mensaje, que con que aumentara la inquietud a una persona, más que satisfecho. Que aumente su inquietud, ya está, lo has dicho clavado. Sí, ya hemos ganado, con eso ya hemos ganado. Sí, sí. Así que nada, te doy las gracias, te deseo que sigas mejorando y desarrollándote personalmente. Es decir, que Moisés próximamente empieza como acompañante para la salud para muchas personas, después de todo este camino que ha transitado. Vamos a dejar su contacto en la descripción de este vídeo, por si alguien quiere preguntarle algún detalle más sobre lo que ha vivido o se siente identificado o quiere contactar con él por cualquier motivo, ¿vale? Vamos a dejar el contacto en la descripción. Y nada, espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Moisés. Vale, Alejandro, a ti. Y una cosita más. Enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo, tanto en redes sociales como a nivel clínico, porque al final mucha gente ya se decanta casi solo por redes y creo que hace falta gente como tú también, que esté ahí en el campo de batalla, aunque sé que es muy desgastante, más los que lo hacéis bien, ¿no? Es más desgastante aún, pero que os implicáis, pero vamos, enhorabuena y a seguir ahí en la brega. Joder, muchas gracias y nada, simplemente uno tiene un propósito y a veces sacrifica demasiado por ello, pero cuando te vas a la cama uno está contento. Entonces tengo suerte de trabajar con personas que son inconformistas y yo con eso ya soy feliz, porque sé que mis horas invertidas no caen en un agujero, caen en unas personas que se las llevan y que las ejecutan y que me dicen, Alejandro, esto sí, Alejandro, esto no, o Alejandro, vamos a aprender de esto. Y yo crezco de forma gigante con tu historia, con los pacientes, con la experiencia de las personas que dejan comentarios en YouTube. Al final yo esto me lo tomo como un juego en el que gano si aprendo. Entonces es un poco la perspectiva y el modo que me impulsa a seguir haciendo contenido para YouTube, a seguir pasando consultas y al final a seguir viendo cuánta capacidad tiene el organismo humano de repararse, que me parece espectacular.
Me parece espectacular. Y lo que veo en consulta muchas veces no se puede decir por aquí, pero es increíble. Es increíble. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias, chao.